Dicen que no hay mal que por bien no venga. ¿Y por qué digo esta frase? Porque resulta que ahorita que salí a rodar a una carretera me agarró la lluvia. Chequen, la lluvia, señores, está muy leve, la verdad no está muy fuerte, pero la verdad no pienso continuar manejando la motocicleta así con esta lluvia. Así que nos paramos aquí en un techadito, vean, en donde nos protegemos un poquito del agua. Y mientras pase el agua, pues vamos a hablar sobre una solución ya comprobadísima para quitarle ese ruido tan molesto que tiene las XR 150, 190 en la parte del yugo. Así es, cuando menciono del yugo estoy hablando de esta parte porque pues por aquí se escucha ese ruido en la suspensión cuando nosotros pasamos en un vado en la carretera y cuando también apenas acabamos de sacar la motocicleta de nuestra casa, o sea, cuando la agarramos fría. Ese ruido se origina por esta parte. En el video anterior hicimos una prueba en donde ustedes pudieron escuchar el sonido que produce esta parte de la motocicleta al momento de caer en un vado. Lo voy a poner en este momento para que lo identifiquen. Bien amigos, pues ya identificaron el sonido. Ahora, ¿cuál fue la solución? Yo la verdad, como les dije en el video anterior, había leído dos teorías sobre cómo componer este ruido. La primera teoría fue agregarle un líquido de suspensión más grueso y mayor cantidad, obviamente a las mismas barras de la suspensión, y que con eso se iba a quitar. Eso fue un comentario que leí, pero pues no hay nada comprobado, no hay un video donde hayan hecho la prueba y que veamos que realmente funciona. El otro comentario fue de que es producido por el resorte que hace que la suspensión regrese a su posición inicial. Igual comentaban que había que cambiar resorte o hasta cortarlo y caímos en lo mismo. No encontré ningún video en donde lo pongan a prueba, pero amigos, en ese video yo les dije que tenía una teoría para quitar momentáneamente el ruido y era calentando la suspensión. Lo pusimos a prueba y funcionó, realmente sí funcionó mi teoría. Pero ahora les tengo una respuesta o un resultado o una prueba realmente cierta que sí logra quitar el ruido. Quizás en un 80% logra quitarlo, todavía llegas a matar, pero un 20% es muy poco y la verdad que sí se siente la diferencia. ¿Cuál es esa, amigos? Nos acerquemos a la moto para que yo les diga. La respuesta a este problema yo lo había leído en el internet, en donde muchos usuarios comentaban de que ustedes tenían que decirles a los de la agencia que tenía ese sonido para que ellos lo compusieran, pero había muchos comentarios que decían no, que los de la agencia no saben, que siempre son novatos los que están en el taller, que no saben lo que hacen, que ni siquiera saben de lo que uno está hablando y que no. Pero puedo comentar que del 100% de los comentarios, un 5% dijeron que lo llevaron a la agencia y que se los compusieron. ¿Y qué creen, amigos? Efectivamente esa es la solución. En este video no les voy a poder mostrar físicamente cuál es el procedimiento para que ustedes puedan hacer y solucionar ese problema a su motocicleta, puesto que se necesitan herramientas especiales, pero les prometo que en el siguiente video se los voy a enseñar, ya sea que yo hable con el de la agencia, con el del taller mecánico de la agencia de Honda, para que nos los enseñe o que me explique y le hagamos una entrevista, pero les prometo que vamos a obtener esa información. Bueno, pero para no hacerla de larga, resulta que cuando yo llevé a la motocicleta a la agencia por su primer servicio, que es el servicio de un mes o los 1000 kilómetros, le comenté al muchacho que me recibió la motocicleta que tenía ese sonido en esta parte de acá. Él me dijo que efectivamente muchas motocicletas vienen con ese sonido. Una, porque cuando ensamblan las motocicletas e instalan lo que es la suspensión, que son todas estas barras, en fábrica siempre lo rellenan con bastante líquido y así se las ponen. A veces no la nivelan, a veces no miden cuánto líquido le ponen, o a veces le ponen de más. Entonces ese líquido que le ponen es demasiado, lo que provoca que la suspensión se ponga dura en el rebote. Entonces me comentó el muchacho que me recibió la motocicleta que lo que iba a hacer era quitarle un poco de líquido. Desconozco realmente cuánto le quitó, porque sí, efectivamente sí le dio solución a ese sonido de mi moto. No le pregunté cuánto le quitó porque pues todavía no había probado la motocicleta y dije pues no creo que lo haya solucionado, pero ya cuando la probé y pasé en los vados, en los hoyos, sí me di cuenta que realmente le dio solución. Esa va a ser mi tarea en el próximo video, ir a buscar al muchacho, entrevistarlo y si es posible que nos permita grabar el procedimiento de cómo es que lo hizo para que ustedes lo puedan hacer.
Pero ojo, no solo eso me comentó que iba a hacer, también me comentó que iba a apretar en la parte del yugo. Ahora sí, estamos hablando de esta parte donde está este tornillo grandotote, precisamente porque como son motocicletas nuevas, se van ajustando con el uso. Entonces cuando sale de la agencia ya trae una fuerza de apretado, pero al rodarlo se vuelve a aflojar tantito y hay que volverlo a ajustar. Entonces le apretó tantito el yugo, no demasiado, o sea, muy poquito como para que no se sintiera ni siquiera el apretado al momento de mover el manillar. Cualquiera de las dos cosas, o puede ser que las dos cosas en conjunto, hayan servido para que se le haya quitado a la motocicleta ese ruido que se provocaba al caer en un vado. Y claro, les voy a poner el video ahorita que pare un poquito la lluvia. Voy a irme a rodar ya a la ciudad y vamos a pasar algunos vados. Voy a instalar la GoPro nuevamente aquí en el manillar y vamos a pasar en esas calles feas para que escuchen que realmente sí funcionó lo que el chavo le hizo. Así que amigos, vamos a ver ese video en donde paso en esas calles feas para que sean testigos de que el sonido se fue totalmente. Acaban de ver, amigos, el video en donde ya se escucha muchísimo menos el ruido en la suspensión. Estoy grabando ahorita mientras voy en la moto porque voy despacio. Pues ya ven que la moto no tiene más de 1000 kilómetros, entonces pues no puedo ir a más de 60 kilómetros por hora. Entonces dije, pues ahorita voy a hacer un viajecito de aproximadamente media hora, pero hay una recta que está larguísima, entonces dije, pues aquí grabo, ¿no? Aparte que está bastante tranquilo la carretera, entonces me atreví a grabar. Pero bueno, el asunto es que acaban de escuchar que sí hubo bastante cambio a partir de que le hicieron ese servicio especial a la XR 190 en la Honda. En el próximo capítulo que vamos a tener, vamos a ir a la agencia de Honda, vamos a tratar de hablar con el mecánico que le dio servicio a la moto y vamos a ver si podemos grabar todo el procedimiento tal cual fue, como él lo hizo para que este ruido se quitara totalmente en la Honda. Y si no se puede grabar todo el procedimiento, no se preocupen, vamos a hacerle todas las preguntas necesarias al mecánico para que nos explique detalle a detalle cómo es que le hizo para omitir un poquito más, les digo un 80% el ruido en la suspensión delantera. Asimismo los vuelvo a invitar a que se suscriban al canal, estén pendientes de este video porque realmente hay bastantes personitas que tienen esta duda cómo poderlo solucionar y a veces pensamos pues que ya es normal en este tipo de motos, pero no, amigos, no es normal. Las motos no deben tener ese golpeteo, sea la 125, 150 o la 190 o la que sea. Síganme, estén pendientes del próximo video que vamos a ir en búsqueda de este mecánico. Amigos, no se olviden de compartir, activar la campanita y dejar sus comentarios que con gusto los vamos a leer. Los dejo con estas tomitas finales del camino. Hasta luego.